las relaciones, hablaremos de ellas. Y para arrancar el programa hablamos de un arte, porque desde luego lo es el de convertir en mensaje, en comunicación, en emoción, pues a veces una idea a través de un diseño, de un dibujo, de una imagen. Hablamos del diseño gráfico, es una herramienta, un arte poderoso de la comunicación visual y ha generado auténticos iconos de la cultura a lo largo del tiempo. Su historia está llena de curiosidades que ahora nos revela Carlos Cubeiro. Él es ilustrador, es diseñador gráfico, es todo un referente del diseño y ha escrito además un libro muy interesante, Eso no venía en mi libro de diseño gráfico. Nos cuenta esa otra intrahistoria de grandes éxitos y algunos sonados fracasos en la historia del diseño y muchas particularidades, singularidades, anécdotas alrededor de diseños que tenemos muy cerca, porque en realidad el diseño nos rodea. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Chimo, no, gracias a vosotros por invitarme. Claro, porque el diseño gráfico, el diseño gráfico, claro, pues el diseño gráfico nos sirve para saber cuál es el botón de la lavadora que tenemos que poner, ¿no? O nos sirve para circular en la ciudad y saber hacia dónde ir, ni te digo en una carretera. Quiero decir, es que tenemos el diseño tan integrado, pero yo creo que, bueno, como que no nos damos cuenta de que es el diseño gráfico y estamos rodeados de imágenes que alguien creó un día, ¿no? Sí, imágenes que tienen a veces historias un poco rocambolescas detrás, así que por eso era un poco el punto de este libro, ¿no? De acercar el diseño gráfico a la gente que a lo mejor tiene una idea un poco nebulosa de él y que le puede, pues, igual dar un poco de pereza entrar a leer sobre él en libros más o menos técnicos, ¿no? Porque claro, el diseño industrial tiene sus trucos, iba a decir, sí, bueno, sus herramientas, ¿no? Por así decir, sí. Es un oficio también en sí mismo, es decir, aquello de estudias o diseñas que se hizo tan popular en los 80. En este caso el diseño gráfico me parece particularmente, lo tenemos en el día a día y me parece fascinante, me flipan muchos logos, cómo son capaces estos diseñadores, o a veces equipos de diseñadores, diseñadoras también, claro, de condensar, digamos, la filosofía, el alma de una empresa, de un producto, en un flash. Me parece que a veces hacéis magia, ¿no? No sé cómo os estrujáis el cerebro para realmente ¡pam!, ¿no? ¿Cómo viene la idea para un diseñador gráfico? O sea, ¿viene de aquello que dicen que decía Picasso de que me pille trabajando? ¿O de repente te inspiras, vete a saber, ¿no? Te puedo dar la respuesta canónica y te puedo dar la respuesta que doy en este libro. La respuesta canónica es que es un trabajo muy duro, donde tienes que documentarte muy bien, tener una base muy sólida, hacer muchos bocetos, hacer muchas pruebas, analizar muy bien el problema, etcétera, etcétera. Esto es así, normalmente resulta así en el 80, el 90% de los casos, ¿no? Hay un capítulo de este libro que se llama Epifanías, o algo parecido, donde explico cómo, pues, diseños como el I Love New York, tan famoso y tan plagiado de Milton Glaser, pues se creó en 10 minutos de un trayecto en taxi, ¿no? Milton Glaser iba a una reunión y de pronto le vino la imagen absolutamente definida en su cabeza, ¿no? Evidentemente esto tampoco es producto de la magia ni del azar ni de la inspiración súbita, sino que es producto de todo el bagaje que estos creadores tienen en su cabeza y esta agilidad mental que han conseguido desarrollar, y de pronto hay cosas que nacen de una manera muy espontánea y cosas que son producto de un trabajo de picar mucha piedra, ¿no? Y fijaros ese diseño que todos tenemos en la mente, quien no ha visto la tacita o la pegatina del I Love New York con ese typewriting tan característico y ese corazón rojo. Algo tan sencillo como eso, fijaros como el éxito, en fin, planetario que ha tenido. Sí. En el libro, eso no estaba en mi libro de diseño gráfico, estamos viendo aquí la portada, nos cuentas cómo nació, dices que es hijo de un poeta fracasado. Caray, no sabía que el diseño era hijo de alguna manera, pues está emparentado con la poesía, sí, poesía visual, pero caray, no, ¿qué le pasó a este buen hombre? No, un pintor fracasado que fue un gran poeta. Se trata de William Morris. Mucha gente que sea aficionada a la literatura lo va a conocer porque está en todas las antologías de poesía inglesa del siglo XIX. William Morris, además de ser un gran poeta, un gran político utópico
y un soñador en general, fue un hombre pues muy preocupado por los temas de cómo la revolución industrial estaba degradando, digamos, todas las manifestaciones artísticas o pues más cotidianas de su tiempo, ¿no? Él se lamentaba muy amargamente de cómo los libros se habían convertido en piezas, digamos, muy comerciales, con papeles paupérrimos, tipografías poco cuidadas. Evidentemente, William Morris, si paseara ahora por una librería, le daría directamente un ataque al corazón, ¿no? Pero en aquella época, pues el estándar estaba como bastante alto. Entonces, básicamente, podemos poner el inicio del diseño gráfico en muchos puntos, ¿no? Lo podemos poner William Morris, lo podemos poner en las cuevas de Altamira o lo podemos poner en la Bauhaus, ¿no? Pero pongamos donde lo pongamos, siempre se trata de esta reacción, ¿no? De esta reacción de alguien a la necesidad de concitar nuestra necesidad de productos bellos y estéticos con la funcionalidad de estos productos, ¿no? Y en el caso de la comunicación visual se trata de que no solo las imágenes nos transmitan cosas y lo hagan de una manera eficiente, sino que además culturalmente eso sea enriquecedor y sea en beneficio, digamos, de nuestra iconosfera global, ¿no? Me flipa ahora que has mencionado la Bauhaus y dices en el libro que, digamos, fue el movimiento, digamos, que impulsó el diseño gráfico. El diseño gráfico se hizo mayor, digamos así, gracias a la Bauhaus. Los diseños maravillosos en arquitectura, en mobiliario, lo que es la revolución cultural, digamos, global, 360 que se dice ahora, que supuso la Bauhaus, también lo fue para el diseño gráfico entonces, ¿no? Sí, fíjate que la Bauhaus la crearon en el año 19, cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Ahí más o menos empieza a hablarse de diseño gráfico, no de diseño gráfico específicamente, pero sí que se empiezan a generar asignaturas que tienen mucho que ver con lo que hacemos ahora en las escuelas de diseño gráfico. Y a día de hoy, cuando ha pasado un siglo, todavía a mí me cuesta, incluso a mis amigos más allegados, explicarles en qué consiste el diseño gráfico. Así que digamos que entre todos algo muy mal hemos hecho para no saber explicar en todos estos años en qué consiste nuestra disciplina y por qué es tan importante y por qué al fin y al cabo es el gran arte del siglo XXI. Porque uno puede decir, bueno, es verdad que, qué sé yo, un simple tenedor puede ser una potente imagen o puede estar vinculado a una marca o tal. Y que por lo general pensamos en el diseño gráfico en el impacto, el logo, ¿no? La reducción, digamos, a la mínima expresión. Esa sería una de las... Es decir, a ver, no es una competición de hacer comunicar lo máximo con las mínimas líneas y con el mínimo, pero de alguna manera... Este un poco es el marco en el que os movéis, ¿no? Bueno, ahora te tengo que dar una mala noticia. El logo está agonizando. O sea, el logotipo, esa idea de que el logotipo es la panacea y el santo grial del diseño gráfico, hace ya muchos años que los diseñadores gráficos estamos yendo por otro camino, ¿no? Ahora hay una cosa que le llaman el branding, con esta manía tan pedante de poner muchas palabras inglesas a nuestra profesión, para darle un poquito más de énfasis. Y entendemos que la comunicación de una empresa no se puede quedar en la repetición sistemática de un logo, de un color, de una tipografía corporativa, sino que es un concepto holístico, ¿no? Un concepto donde entran desde cómo te saludan cuando entras por la puerta de un restaurante o de una cadena de comida rápida, a cómo va vestida la gente, cómo, en fin, toda una filosofía que hay detrás de la marca que no solo depende del diseño gráfico, sino que depende del interiorismo, del marketing, de un montón de cuestiones a veces un poquito pesadas. Claro, es global, interviene hasta la aromaterapia, ¿no? A la hora de que, sobre todo si es una empresa que ofrece, digamos, servicios al público. Oye, igual te pongo en un compromiso porque me digas alguna de tus, entre comillas, criaturas, ¿no? Pero si tuvieras que decir, venga, Joder Carlos, quédate con uno, o venga, va, dos, no sé, ¿cuál sería tu, o sea, decir, esto es como el santo grial del diseño, o sea, sí. Esto... por supuesto, se tiene que seguir enseñando en las escuelas, esto es la pera limonera y todo el mundo está de acuerdo que, qué sé yo, el Shakespeare del diseño, digamos, ¿quién es? ¿Qué hizo? O sea, ¿cuál sería el culmen del diseño para ti?
Yo creo que no existe, es decir, es como decir quién es el culmen de la música o quién no. Unos dirán Juan Sebastián Bach y otros dirán que Beethoven y otros dirán, y todos tendrán su parte de razón, ¿no? Yo creo que hay algunos nombres fundamentales en el siglo XX, quizás no demasiado conocidos. Yo me quedaría pues con nombres como Saul Bass, Paul Rand y algunos más, pero también, bueno, una cosa que vale la pena explicar es que la historia al fin y al cabo es un relato, ¿no? Y en estos relatos nos meten, digamos, muchas mitologías y quedan fuera muchas cosas y se enfatizan muchas otras, y de alguna manera yo creo que la labor de, pues bueno, de la gente que nos dedicamos a escribir sobre historia o a revisitar esta historia es empezar, bueno, a cuestionar de ciertos mitos y ciertas figuras intocables, ¿no? Seguramente hay diseños maravillosos e imposibles de superar que no conocemos el nombre de su autor. Esta es la historia, es difícil saber conocer el nombre de su autor. Por ejemplo, para los valencianos, hablando de cartelería, bueno, aparte que nos puede chiflar determinada manera de hacer cartelería próxima al cómic, donde el estilo de línea clara del cómic mediterráneo nos identificamos mucho, pero Josep Renau, no es que convendrás conmigo, imagino, no lo sé, para nosotros los valencianos es el padre, ¿no?, de una manera de hacer diseño, además con una parte activista también muy molona y sí, tal. Supongo bueno, que eres también fan de Renau, ¿no? ¿Quién no, no? Hombre, absolutamente. Yo no sé si Josep Renau estaría muy a gusto con el concepto de diseñador gráfico. No sé si él a sí mismo nunca se llamó diseñador gráfico. Él era un cartelista, era una persona muy volcada en el cartel, incluso tenía un concepto muy social del cartel, no en vano era una persona que se comprometió en la guerra civil de una manera absolutamente beligerante. Y sí, tuvo una época realmente gloriosa. Si él hubiera vivido en Hollywood, hubiera hecho los carteles de las mejores películas clásicas sin ninguna duda. Completamente de acuerdo, qué manera tan maravillosa de expresarse, además en un estilo tan bello, ¿no? Sí, bueno, sí. Hemos hablado de grandes éxitos, contado algunos, y grandes fracasos, quiero decir, han habido estrepitosas galletas, digamos, en el muy grandes, sí. Lo bonito de los grandes fracasos es que son grandes éxitos póstumos. Es decir, cualquier diseñador o cualquier interesado en el diseño gráfico que haya leído sobre historia sabe, por ejemplo, que los carteles de los Beggars-Taff a caballo entre el siglo XIX, bueno, a finales del siglo XIX básicamente, son algunos de los carteles más bellos de los que tenemos constancia, y además unos carteles que se hicieron en una época digamos del Art Nouveau, donde los carteles estaban muy sobrecargados, eran muy barrocos, y ellos hicieron una especie de minimalismo avant la lettre absolutamente maravilloso, incluso muy arriesgado para su época. Claro, es un éxito póstumo, salen en todos los libros de diseño gráfico, incluido el mío, pero no, en fin, fue una ruina, es decir, no tuvieron ningún éxito, tuvieron muy pocos clientes. Uno de ellos pudo hacer carrera más o menos póstumamente, después como ilustrador e incluso como maestro de pintura de Winston Churchill, pero el otro realmente acabó alcoholizado y acabó de una manera muy desgraciada, ¿no? Es decir, que esos Beggars-Taff que ahora celebramos y que incluso pueden estar en las cubiertas algunas historias del diseño, pues fueron una asociación de 5 años que no produjo ningún rendimiento económico. ¿Quién lo diría, verdad? Los amantes, en efecto, de ese diseño tan maravilloso y luminoso de los Beggars-Taff, que fueron un batacazo comercial realmente tremendo. Claro, porque tiene una parte de arte comercial, es decir, porque hacéis también diseño para seducir, ¿no? Para representar una idea, pero también de alguna manera para seducir. Oye, pues si te mola el diseño, y si no, en todo caso, te lo vas a pasar muy bien. Esto no venía en mi libro de diseño gráfico. Gracias, Carlos Cubeiro, hemos pasado un buen rato hablando de diseño. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Un placer.